escriba y le habla de la palabra de Dios a todo un pueblo, 50.000 almas, desde el alba hasta el mediodía, se juntaron frente de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La puerta de las aguas me habla del poder purificador de la palabra de Dios. Y ahí Esdras comienza a hablar del libro de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Un pueblo que había olvidado a Dios. Un pueblo que olvidó al libro de Dios. Un pueblo que olvidó de ser un pueblo del libro de Dios. ¿Saben? Cuando la iglesia no se convierte en el pueblo del libro de Dios, se convierte en un pueblo liberal. ¿Escuchó? Cuando la iglesia no se convierte en un pueblo del libro, se convierte en un pueblo liberal. ¿Tú quieres ser un hombre liberal? No, no queremos ser un hombre liberal. Queremos ser un hombre del libro. Entonces, comienza a leer la palabra de Dios el profeta, el escriba Esdras, y todo el pueblo comenzó a llorar. Ojalá que en esta noche tú puedas entender lo que estamos diciendo. Para muchos, lo que ha sido el libro de cabecera, el libro de consulta, el libro de consejo, ha quedado atrás. La palabra de Dios es un libro que consuela, es un libro que convierte el alma, que corrige, que nos confronta con nuestros pecados y que cambia nuestro carácter para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero ¿saben qué? Yo tengo que ser un hombre de estudio. Pablo le dijo a Timoteo, tenés que estudiar. ¿Querés ser un pastor? Tenés que estudiar. ¿Querés ser un expositor de la Biblia? Tenés que estudiar, tenés que estudiar. Y escúcheme, querido hermano, no solo tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer libros. Y yo estoy viendo en esta conferencia, en estas iglesias acá, en Mendoza, que no leen libros, tienen que leer libros. Esos libros han sido escritos por hombres que han estudiado la palabra de Dios. Y está plasmado allí el conocimiento que Dios le ha dado. Son los libros que nos ayudan a entender la palabra de Dios. No deseche los libros, porque han sido escritos por hombres y mujeres que se han dedicado al estudio profundo de la palabra de Dios. Son los comentarios que te van a ayudar a entender la palabra de Dios. No deseche los libros. Porque Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo? Miren, en el capítulo 4, versículo 9 de 2 Timoteo, ¿qué le dijo? Observe lo que dice. 2 Timoteo, capítulo 4. Procura venir pronto a verme. Perdón, versículo 13. Trae cuando venga, ¿qué? El capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. ¿Y qué dice? Los libros. Pergamino. Pablo era un hombre de estudioso, no solo estudiaba la Biblia, estudiaba libros de la ley, por supuesto, está hablando de esos libros. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. La gran mayoría de las iglesias están llenando los tiempos con alabanza. No estamos diciendo que no tenemos que cantar, pero hay iglesias que están saturadas de testimonio y de historias y de reportes, que hay que hacer esto. No, guarde todo eso al final. Este es el tiempo de Dios. Este no es el tiempo para reportes. Este no es el tiempo para contar chistes, para reírnos. Este es el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Este es el tiempo para descubrir el corazón de Dios. Es el tiempo para meditar en la mente de Dios. La Biblia es el reflejo del corazón de Dios. La Biblia es el reflejo de los pensamientos más profundos de Dios. La Biblia es la palabra infalible, inerrante, no tiene error. Es infalible, es eterna. Es sempiterna, es inquebrantable. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tú tienes que amar la palabra de Dios. Y en la manera que vas conociendo a Dios, te vas a enamorar de Dios. Te vas a enamorar de su corazón, de sus pensamientos y del maravilloso libro de la palabra de Dios. Quiero mostrarte algunas cosas en este capítulo 4 de Timoteo. Observe lo que hace Pablo en el versículo 13 y 15. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo primero que vemos es que Pablo va a reunir en estos versículos es la persistencia en la palabra de Dios. Porque Pablo le dice, ocúpate, Timoteo,
persiste en la palabra de Dios. Entre tanto que voy, ocúpate, que tu mente esté saturada de la palabra de Dios. Persiste en la palabra de Dios. Que tu mente esté saturada del estudio de la Biblia. En segundo lugar, Pablo apela a la práctica de la palabra de Dios. La palabra ocúpate, ahí en el versículo 13, no es la misma. No es la misma palabra del versículo 13, del versículo 15. La palabra del versículo 15 está hablando, lo que implica es del cuidado, de la práctica, habla de la vivencia de la palabra de Dios en mi vida. Es un imperativo presente que manda a Timoteo a persistir, a practicar aquellas cosas en el cual él está persistiendo. No es la misma palabra. La primera palabra está hablando de la persistencia del estudio de la Biblia. La segunda ocupación de Timoteo tenía que practicar aquello. Y nosotros tenemos que vivir lo que creemos. No podemos solamente saturarnos de libros y de estudios y de principios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar reflejada en mi conducta, en mi camino, en mi carácter, en mi comportamiento, en mi corazón. Esa palabra tiene que bajar en la vida práctica, en la escuela, en el vecindario, donde tú vives. Ahí tiene que reflejarse los principios de la palabra de Dios aplicados a tu vida. En tercer lugar, observen, no solo la persistencia en la palabra de Dios, la práctica de la palabra de Dios, sino también el progreso de la palabra, el progreso en la palabra de Dios, porque dice para que tu aprovechamiento, observe la palabra, para que tu aprovechamiento, la palabra aprovechar es una palabra que se usaba para cortar, abrir camino, abrir paso a aquellos que vienen atrás, era una palabra usada para el ejército o para aquellos que trabajaban en el bosque, que hacían camino para que los otros puedan seguirle. ¿Entiende lo que está diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Timoteo, si tú eres un hombre de estudio, todo el mundo va a aprovechar el conocimiento, el progreso de tu vida espiritual. ¿Saben? No podemos llevar a la iglesia, no podemos llevar a ninguna vida a donde yo no he llegado espiritualmente. No podemos llevar a nadie a donde tú no has llegado. Si tú quieres llevar a una vida, a un joven, a una altura espiritual, a una vida espiritual, a un compromiso con la obra de Dios, ellos tienen que ver el progreso de esa palabra en tu propia vida.